Muy buenas tardes, estamos en el show de actualidad de El Mostrador Televisión. En esta oportunidad con Daniela Rosales y Fernanda Varela, autoras de un libro sobre el Tila, que fue un caso criminal de un criminal, un joven criminal, muy connotado hace algunos años atrás. Ellas, jóvenes periodistas, se apasionaron con el tema y escribieron un texto que se llama El Tila, un psicópata al acecho. Daniela y Fernanda, muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Empecemos. ¿Cómo llegaron al tema y qué fue lo que les impactó de él? Para tomarlo, hacer tesis y invertir, ¿cuánto? ¿6 años? 6 años de terapia. ¿En esta investigación? ¿Qué fue? 6 años. Bueno, primero fue un trabajo de investigación, del curso de periodismo de investigación, y un profesor nos puso el desafío de que nosotros no teníamos tema para hacer un trabajo en la Universidad de Diego Portales. Tercer año de universidad. Claro, no teníamos tema, entonces él nos propone que si nosotros conseguíamos el expediente del caso del Tila, él nos ponía un 7. Y eso para nosotros fue un gran desafío, era interesante la propuesta, y aceptamos. Pero planteó solamente conseguir el expediente. Claro. Por eso cuando lo desarrollamos, en el fondo nunca nos puso el 7 porque nos criticó la escritura. Creo que no estaba perfecto. Claro. Tuvimos un 6.8, 6.6, algo así. Claro, y después luego de ese trabajo de investigación, ahí había que proponer, ya teníamos que proponer un tema de tesis, un seminario, y nos interesó este tema. Y después, como con tanta la investigación y tanta información que teníamos, cuando terminamos la tesis, además que fue premiada como mejor tesis, nos dimos cuenta de que en verdad no había que terminar ahí, sino que esto daba para mucho más. Entonces ahí nos surgió la idea de hacer este libro, y además apoyado por la Universidad de Diego Portales y Catalonia, pudimos seguir investigando y profundizar más esta historia. Pero que detrás de cada expediente, en los tribunales dicen que cada expediente es una historia, cada expediente es una novela, y de hecho hay mucha gente que se dedica a leer casos, ¿no es cierto?, y construye novelas, pero ¿qué fue lo que puede cautivar en la mente de dos jóvenes periodistas, en ese momento estudiantes, ¿no es cierto?, que les atrae y las capta para tener tanto tiempo? ¿La personalidad del Tila? Es otra realidad mucho más grande. Nosotros somos 4. Noelia Sonina y Constanza Cristina también son autoras, somos las 4. Nosotros partimos investigando al criminal, al delincuente, al violador en serie, al psicópata de la dehesa, como era conocido. Y investigando nos empezamos a dar cuenta que el Tila o Roberto Martínez era más que este delincuente, sino que era un personaje que representaba una realidad súper potente que seguía vigente en nuestro país, que es las falencias que tiene el Sename como sistema. Él la dice un niño abandonado, ¿cuál es la Claro, historia? bueno, familia súper disfuncional, padre ausente, mamá esquizofrénica, él habla de tíos travestis que abusaban de él. En un momento lo mandan al sur el papá, que tratar de rescatarlo de esta vida que tenía Carla José María Caro, y termina aún peor con una tía que le sacaba la mugre, que tenía que andar a pie pelado. Entonces, tiene este mundo de familia súper compleja, y además cae súper tempranamente al Sename porque lo toman a los 4 años por vagancia. En una época a los niños los llevaban por protección al Sename, pero se mezclaban con niños delincuentes y con adultos. Entonces era llevarlos a un mini infierno, a estos pobres pequeñitos. Y el Tila representa un poco esta generación que vivió esta mezcla de adultos con menores. ¿De qué año estamos hablando? El Tila de 4 años, ¿y en qué época? 1992. 4 años, no, por los 80. Él cuando entró ya al sistema, a la cárcel de Puente Alto, donde habla Fernanda, donde hay esta mezcla entre los reos adultos y los niños, alrededor del 92, 94. Pero desde los 4 años él está ya entrando y saliendo sí, de organismos del Estado, claro, encargados de... Pero los 14 ya es por delincuencia, por crimen, en el fondo, por una violación. Sí. Por la violación, la primera violación. Por la violación a una extranjera alemana. Y entonces, este personaje, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo alcanzaron a conocer? No, nosotros justo empezamos la tesis cuando él ya se había suicidado. Claro. 2 años después de que él se suicidó en 2002, en Corina 2. Nosotros empezamos después de investigarlo. Bien. Y entonces, en esta investigación, le fue apareciendo, ¿qué le fue surgiendo este personaje complejo? Primero, tú dices, producto de circunstancias sociales, ¿no es cierto? Claro. El entorno hace al delincuente. Es un factor. Pero es un factor, eso te quería decir. Es uno de los factores. ¿Qué más? ¿Qué
¿qué más va expresando esta personalidad que empieza a aparecer en los expedientes, en los actos, en sus declaraciones? Bueno, a mí personalmente al principio no me interesaba mucho hacer un trabajo sobre él porque era un delincuente. Y solamente por delincuencia para mí no era un motivo para hacer algo. Pero cuando, claro, uno va adentrando en su personalidad, cuando se da cuenta que no es un delincuente común, que es una persona con personalidad psicopática, que él que disfruta con el dolor ajeno y que además tiene un CI normal brillante, superior a la normalidad, al normal de los chilenos o los humanos. Ahí uno se da cuenta, sí, inteligente. De hecho, él escribía poesía, escribía mucho, leía también. Actuaba. Y eso obviamente salía del delincuente común. Y eso obviamente atraía también a hacer una historia sobre él. Y eso se ve demostrado de cuando él era muy chico. Incluso en esta época, cuando estaba en Puente Alto, hubo todo un proceso que no buscaba rehabilitar a los menores, pero sí en el fondo generarles talleres que los mantuvieran entretenidos a todos los que estaban presos en el fondo. Y él siempre se destacó por ser el que quería actuar, el que escribía mejor, el que hablaba en todos los eventos sociales. Y él en algún momento fue señalado como el ícono de rehabilitación del Sename. Cuando era chico y salió en muchos medios, antes de ser el Tila, sino como el símbolo de la rehabilitación. Claro, en el año 92 salió en Contacto, salió en la revista Ya, también salieron unas pinturas que él hizo. Y también estuvo en el programa Extra Jóvenes. Extra Jóvenes fue a la cárcel y ahí mostraban a este niño como realmente que se podía, la rehabilitación era posible en estos niños, él como un ejemplo. Como el ejemplo del rehabilitado. Claro. Pero lo soltaron a la calle, o sea, ¿hubo alguna política explícita que tendiera a aprovechar alguna de las aptitudes que el Tila tenía? Lo que pasa es que antes de entrar en el tema de su personalidad. Ese tiempo no era posible porque después de la dictadura, ahí lo que se esperaba era primero resolver el tema de los derechos humanos graves que se corrompían en la cárcel. Y después el tema de la rehabilitación era un tema secundario en esa época, entonces la verdad no había ni recursos suficientes, ni monetarios, ni siquiera un personal que pudiera ayudarlo. Los psicólogos lo único que hacían o podían hacer en ese entonces era hacerle unos diagnósticos, unos test. Es decir, él salió del Sename a la calle. Nuevamente. Y salió muy reconocido como niño símbolo del Sename al anonimato. Por supuesto. Claro. O sea, igual siempre hubo gente que lo quiso ayudar. O sea, él estuvo viviendo con la periodista encargada de comunicación en el Sename y otra estudiante en práctica que también era periodista. Y él vivió en las casas de ellos y fue un poco adoptado por estas dos. No es que haya quedado completamente abandonado. De forma individual sí hubo gente que se preocupó, pero no podía hacer más. Ya. Porque él ya tenía, estamos hablando de una persona de 14, 15 años. No un niño. Ya. Entonces él ya había adquirido hartas herramientas carcelarias, había aprendido a delinquir en la práctica. ¿Y tuvo problemas con las personas que lo trataron de ayudar? No, ¿Ellas tuvieron problemas con él? No, pero sí hasta el día de hoy quizás se arrepienten de no haberlo adoptado o de no haberlo podido ayudar más. ¿Pero en no ese entonces. percibieron que podrían haber sido víctimas también? Sí, por supuesto, ese fue un temor. De hecho, una de las periodistas tuvo un conflicto con su pareja, porque le decía, ¿cómo te iba a este violador a la casa? Y decía, bueno, hay que ayudarlo. Y fue conflicto entre ellos, pero nunca les hizo nada, él le tenía cariño. Lo que pasa es que estas personas lo que menos tienen es cariño en la vida. Hablemos del Tila delincuente. Este joven que está ya, es decir, hasta ese momento un niño, pero ya a los 14 años la primera violación, es una ciudadana extranjera, entiendo. Sí, una profesora alemana. ¿Ustedes notaron que él se transforma en un obsesivo serial o es un obsesivo espontáneo? Es decir, alguien que se exacerba o es alguien que premedita. Mira, él en su discurso, él se vende como una persona súper impulsiva, como que se fumó unos pitos de pasta base y hace lo que le nace. Pero en realidad, si tú sigues el modus operandi que él tuvo en todos los casos, es súper parecido, para no decir igual. Entonces, no es una persona tan espontánea, porque es siempre el segundo piso, son pareja o son mujeres solas. O sea, cultiva un estilo. Por supuesto. Eso fue lo que hizo que lo pudieran encontrar y ligar con 3 casos súper similares y decir, oye, este es un personaje en serie. Porque el modus operandi era prácticamente exacto. Ustedes descubrieron, no sé si estará en el expediente, pero ustedes vieron que se había constancia de
de la búsqueda de una notoriedad pública, de que el caso se comentara, dejaba rastros, hacía exhibición de su... Sí, eso está en sus escritos. ¿Sí? Sí, que nosotros tuvimos acceso a los escritos que él dejó. No pudimos hablar con él, pero en el fondo... igual Hablo de los escritos de él, porque yo tengo la impresión de las cosas que he leído, incluso una carta a José Miguel Insulza, en ese momento, ministro del Interior, que es de una profundidad y una agudeza enorme, ¿no? Para una persona que tenía... que ¿completó los estudios? No, llegó hasta quinto básico. Quinto básico. Él hace mucha crítica social en sus escritos. Dice que, bueno, en esa carta que tú nombras que le hizo a José Miguel Insulza, él dice que él es un producto de la sociedad y que la culpa la tiene la sociedad. Y él también en los otros escritos, él dice que él es el que sufre, él es el que está mal, pero él todos los actos los hace totalmente consciente, él lo dice, y lo hace por un cierto resentimiento. Pero es impresionante, ¿no? Vamos a leer unos parrafitos porque me parece necesario para ver la profundidad. Dice: observo que por la calidad de sus ingresos difícilmente sus hijos lleguen a estar en riesgo social. Usted habla de mi vida como si fuese para delinquir y no en delitos que cometí intentando mejorar el remedio de vida y familia que tengo. Solicito que usted, como es profesional de informes, burocracia y estadística, se dé un tiempo en su apretada agenda para leer los tales. Quizás de esta manera, ya que nunca será en terreno, se dé cuenta que muchos chilenos y yo nacimos delincuentes. Hay una asunción de representación social tremenda frente al poder político, ¿no? Sí, sí, es potente. Igual, de todas maneras, es súper común que los delincuentes se justifiquen echándole la culpa al sistema de terceros. Pero no hay aquí intervención. ¿Ustedes no notaron que hay intervención de tercero? Este es su pensamiento crudo. No, para nada. Él siempre pensó así. Si tú ves desde más chico, incluso cuando tiene 14 años, 15 años, cuando comete esa violación a la alemana, y a él una psicóloga lo entrevista y le pregunta que por qué había hecho esto, él sigue teniendo, desde ahí que tenía el mismo discurso. Y que ella se lo merecía en el fondo. Ella era una mujer adulta y que... Está bien, pero la armonía del lenguaje, ¿no? Es simplemente porque él tiene una cabeza impresionante. Y que además desde chico leyó, también en la época de cuando estaban en cárcel de Puente Alto, él pedía cualquier cosa que se pudiera leer. Los reglamentos de gendarmería, libros de mecánica, cualquier cosa como que hubiera a la mano, él quería leerla. Entonces él también... obviamente tenía más acceso al lenguaje que otro... Pero tiene una reacción fina. Sí, tiene un don de la palabra maravillosa. De hecho, cuando estaba en el Sename en Puente Alto y era menor, acá estamos hablando de un adulto, cuando era menor aún, él da un discurso en una ceremonia que tiene un lenguaje muy parecido, y él habla de los chinos en China, que los chinos son chinos en China y se entienden como tal y se aceptan como tal, pero ellos son chinos en otro país, que nadie los entiende, nadie les sabe, no les conoce el lenguaje, y es un discurso... Una metáfora social... Para un niño de 14, 15 años, que te das cuenta que él en verdad tenía esta capacidad y el don del habla maravillosa. Y cuando él escribe, se nota, nosotros también nos llamó la atención mucho cuando tuvimos los escritos en la mano, de decir, mira cómo escribe, llegó hasta quinto básico. Y estando en su celda de 2x2, 6 meses, no hubo influencia. ¿Me entendí? O sea, él siempre tuvo este don. Tuvo un interés particular siempre por aprender más desde chico. Eso fue lo que llamaba la atención. Fue como muy resiliente a su educación y a todo lo que vivió, y él siempre, y también hablaba de que él quería ser un profesional, él quería tener acceso a más educación y a más conocimiento. Él de hecho admiraba a esta persona que lo quiso adoptar y que vivió con él cuando él era más chico, una periodista. También como que la admiraba y decía, yo quiero ser como usted. Y quiero ser quizás mejor que usted, le decía. Entonces siempre tuvo esa aspiración.